inicia en breve el martes 13 de mayo. Sin más preámbulos, los dejo con la doctora. Bienvenida, doctora. Un gusto tenerla aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Hay muchos amigos, otros que espero que les guste la charla que tenemos para hoy. Tengo que compartir pantalla, así que ahí voy. Bueno, paren. ¿Se ve? Estoy como los viejos. ¿Se ve? Ahí se Sí, sí, ve. doc. Ahí se está compartiendo. Bueno, nada, gracias a todos, gracias a Estela por invitarme a dar esta charla MOOC, gracias a Ernesto Uter, gracias a Betes Web. Para los que no saben, yo soy docente de Betes Web desde la primera edición del curso inicial de ecografía y con mucha alegría. Ahora en mayo empieza la primera edición del curso avanzado. La idea de esta charla es un poco motivarlos a que sepan que últimamente la ecografía tiene un rol cada vez más importante en la medicina interna. Y para los que no me conocen, yo hago Doppler hace muchos años, enseño Doppler hace otros pocos y me gusta mucho escribir, investigar y divulgar. Hoy vamos a hablar de un tema que para mí es hermoso. Todos me conocen porque yo amo el Doppler hepático y después de hacer Doppler hepático lo que más me gusta es trabajar con patología venosa y arterial. Es muy importante que sepamos que el ecodoppler periférico llegó para quedarse y yo una de las cosas que le quiero demostrar en esta clase es que si ustedes se entrenan en encontrar pacientes asintomáticos o con sintomatología leve, la intervención suya como ecografista va a hacer que la medicación llegue antes, que los trombos a desarmar sean más pequeños y seguramente de la mano de eso los pacientes tengan más chances de sobrevida o al menos tengan un tránsito en esta enfermedad un poco más ameno porque suele ser una enfermedad muy cruel. Y también, gracias a Dios, en el transcurso de estos años conocí muchos colegas que hacen fisiatría y creo que estamos todos los que hacen fisiatría y yo les hago los estudios coincidimos con que estos pacientes tienen más chances de las que pensamos si nos unimos todos a la hora de diagnosticarlo temprano y de ampliar las formas de tratar a estos pacientes, por ejemplo, no solamente de forma medicamentosa, sino también con auxilio de otros colegas como los que hacen fisiatría, manejo del dolor y demás, ¿sí? Bueno, vamos pasando. Todos saben que es un tromboembolismo arterial, porque un émbolo básicamente puede ser un émbolo graso, un émbolo gaseoso, pero un tromboémbolo básicamente es un fragmento de un trombo que viaja hacia un territorio distal y viaja a través del árbol arterial para depositarse en la rama del árbol arterial que tenga su diámetro y ahí, ¡ping!, queda, ¿sí? Y ese trombo que viaja lo puede hacer a grandes distancias. Nosotros todos ya sabemos que la mayoría de los gatos, los tromboémbolos tienen origen en el corazón y viajan a esta región particular de la aorta, que es al final de la aorta en la entrada de la pelvis. Yo no sé si ven ahí el trombito, fíjense qué pulsátil que está. Pero también sepan, y lo vamos a ver en la diapositiva que viene, que hay otros territorios que son capaces de alojar tromboémbolos y que ustedes los están viendo seguramente como signos de isquemia. Por ejemplo, infartos renales. Cuando uno lee los libros de patología general se encuentra con que también existen accidentes isquémicos cerebrales. Y entonces, esto que nosotros vamos a aprender hoy, o vamos a tener una introducción, sepan que es muy importante, sobre todo en la medicina felina, ¿sí? Un trombo se forma en cualquier parte del lecho vascular, lo puede hacer tanto en el lecho arterial como en el lecho venoso, y lo puede hacer en venas y arterias que nosotros veamos con nuestro ecógrafo, pero también lo puede hacer en la microcirculación, ¿sí? ¿Por qué se forma un trombo? Porque alguno de los tres componentes o los tres componentes de la tríada de Virchow están alterados. Una enfermedad tisular, una inflamación tisular, puede generar inflamación de la arteria. Por ejemplo, yo siempre les cuento que
La principal causa de trombosis venosa portal es la pancreatitis aguda y el páncreas y la vena esplénica están juntas, entonces cuando hay pancreatitis se hace una tromboflebitis de la vena esplénica. Y esa es una de las causas, por ejemplo, por la cual un trauma, si hubiera una arteritis, se puede generar un trombo, ¿sí? En una arteria. El daño endotelial, sobre todo cuando hay flujos turbulentos, por ejemplo, cuando los colegas cardiólogos tienen esas dilataciones camerales muy importantes, los flujos turbulentos son flujos que en vez de ir los vectores de velocidad alineados, empiezan a circular en distintas, ¿sí? Direcciones, a distintas velocidades, generando un daño endotelial, y ese endotelio dañado es una superficie protrombótica. Y también los estados de hipercoagulabilidad generan trombos. ¿Y saben quiénes tienen estados de hipercoagulabilidad? Todos los pacientes que ustedes tienen con enfermedades perdedoras de proteína, nefropatías, enteropatías, algunos pacientes con enfermedades endocrinas, pacientes con enfermedades inmunomediadas o autoinmunes, que son mucho más frecuentes de las que nosotros pensamos, son pacientes que tienen predisposición a generar un trombo. En perros, cuando uno ve un trombo en el árbol arterial, sabe que ese trombo se formó ahí, lo sabe desde la estadística. Esos son trombos in situ. Pero en gatos sabemos que cuando uno ve esta imagen ecográfica, que es un trombo en el árbol arterial, sobre todo cuando nos encontramos en la aorta, tenemos que pensar que es un tromboémbolo, que es un fragmento del trombo que viajó, ¿sí? Como un canto rodado hasta un lugar que quedó trabado. Sepan que no es este el único lugar donde un gato puede tener un tromboémbolo, y eso lo vamos a ir hablando o mencionando a lo largo de esta charla, ¿sí? Mi idea es, bueno, explicarles un poco cómo evoluciona todo y después, al final de la clase, si quieren, hacemos charlas, ¿sí? Pero sí, si hay un tema, o si yo les pregunto si queda claro y ustedes, alguien no entendió o un concepto es un poco complejo, me avisan y lo volvemos a ver, ¿sí? Em, una cosa que quiero que ustedes sepan y también me gustaría que se lleven de esta clase es que no todos los tromboémbolos generan secuelas o generan sintomatología clínica detectables desde la clínica diaria. Y para esto es muy importante saber hacer Doppler. En el último artículo que salió sobre tromboembolismo arterial en un journal de medicina felina más conocido del mundo, el autor de este artículo, que evidentemente no hace Doppler, menciona que el Doppler solamente sirve para constatar si hay un trombo o no hay un trombo en el lecho arterial. Y yo les voy a contar esto al final de la clase y les voy a preguntar, los voy a intentar convencer y preguntarles de nuevo si realmente ustedes están de acuerdo con este autor o creen que el Doppler está siendo subutilizado, ¿sí? Tenemos un problema muy grande en veterinaria, que creemos que todo lo vascular se tiene que resolver con tomografía y con contraste y con reconstrucción en 3D. Y eso no es así. De hecho, el Doppler y la angiografía son los métodos ideales para hacer, por ejemplo, un diagnóstico y un seguimiento y una estadificación del paciente con tromboémbolos o con trombosis o con enfermedad oclusiva arterial, ¿sí? Entonces, una de las cosas que quiero que sepan después de esto es que no todos los pacientes que tienen este tipo de ecografías, ¿sí? Son pacientes sintomáticos. ¿Y saben cómo van a encontrar ustedes los pacientes asintomáticos? Cuando incorporen a su rutina ecográfica, revisar en los lechos arteriales, revisar los vasos de la región, ¿sí? El día que ustedes empiecen a hacer eso en sus ecografías, se van a dar cuenta de la cantidad de pacientes asintomáticos que hay. Bien, vamos a seguir. Por suerte, tenemos un consenso de la Sociedad Americana de Medicina del 2020, que este es un consenso que sobre todo leen los cardiólogos y los que hacen medicina felina, donde explica que la cardiomiopatía es la principal causa de
el tromboembolismo en gatos, ¿sí? Los fenotipos hipertróficos y dilatados. Pero sin embargo, todo lo que hacemos clínica o hacemos ecografía en pacientes con tromboembolismo, sabemos que existen casos donde no son cardiópatas los pacientes y sin embargo tienen este tipo de afección. Yo personalmente he tenido gatitos con trauma que se han caído de alturas y han aparecido con parecias, los signos clásicos que ahora los vamos a discutir en las diapos más adelante. Y también hay muchos colegas que tienen relatos de los pacientes que tienen tumores pulmonares y que a través de la circulación llegan a esta instancia. Y también está descrito los pacientes que tienen hipertiroidismo como que tienen predisposición. Perdonen, una cosa que me olvidé de decirles es que acá yo les dejo un libro, un link a un libro muy lindo que se llama Enfermedades cardiovasculares en animales de compañía, donde hay un capítulo dedicado solamente a este tema. Es un libro de una editorial muy poco conocida, pero es un excelente libro, así que si ustedes lo leen en inglés y lo pudieran conseguir y les interesa este tema, este es un buen libro para buscar y anexarlo a su bibliografía. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir. Voy lento porque si no, yo me empiezo a entusiasmar y voy rápido y siento que un poco me pierdo, pero cualquier cosa que necesiten me van diciendo, ¿sí? Bien. ¿Están todos bien? ¿Venimos bien? Bien, las estadísticas dicen que el tromboembolismo es mucho más frecuente en machos que en hembras. Sin embargo, yo creo que esta estadística hay que tenerla con cuidado, como todas las estadísticas que leemos, y es por lo siguiente. Cuando ustedes lean estadísticas, y este es un consejo y se lo doy a todos los colegas con los que aprendemos Junt, hay que leer bien qué razas están hablando. Porque, por ejemplo, en Latinoamérica nosotros tenemos sobre todo gatos de la calle, mestizos, como un europeo, como les digan. Y en otros países las mayores cantidades de gatos son de razas. Por ejemplo, en Japón, en todo lo que es la comunidad asiática tiene muchos gatos de raza, en Estados Unidos habrá otra casuística y demás. Entonces yo creo que una de las cosas que nosotros deberíamos desarrollar desde Latinoamérica es nuestras estadísticas. Entonces, ojo con estas estadísticas, porque son estadísticas americanas y quizás lo que pase en el hemisferio norte o en el otro continente, ya sea asiático o europeo, no nos represente a los latinos. Como todo en el mundo, los latinos estamos subrepresentados, sin embargo, hoy somos uno de los lugares donde más se trabaja siendo veterinarios, porque yo les aseguro que la cantidad de pacientes que atienden ustedes por día en sus consultorios es el triple o cuatro veces más de lo que lo hacen en otros países. Así que me parecería, si alguien está escuchando e investiga, que sería interesante que generen en sus comunidades las estadísticas propias para empezar a presentarlas en comunicaciones, en congresos y demás, ¿sí? Entonces, ojo con las estadísticas, lean bien de qué país, qué razas y cómo vive el gato, porque nosotros tenemos otra realidad que no es ni mejor ni peor. Una de las cosas muy interesantes es que el tromboembolismo no se da solamente en la aorta, sino que también se puede dar en las arterias ilíacas. Y cuando aprendemos ecografía vascular, hay una zona muy particular que es la laguna vascular, donde la arteria ilíaca externa pasa a formar la arteria femoral. Ahí es un lugar donde frecuentemente hay, pero también puede ser que la aorta esté libre, que la arteria ilíaca esté libre y que el trombo esté en la arteria femoral. Y eso a mí me ha pasado. Entonces, si ustedes hacen un estudio ecográfico pensando que el único lugar donde un gato puede tener un trombo es este, están subdiagnosticando enfermos. Entonces yo hoy les voy a enseñar en el transcurso de esta MOOC cómo buscar signos de que el trombo está desde el Doppler espectral. Y es tan importante esto. Cuando uno lee los libros de medicina humana, la sensibilidad para detectar con Doppler espectral y la especificidad es muy alta.
pero hay que entrenarse. Y creo que hoy el mayor desafío es encontrar lugares propicios para entrenarse en temas tan específicos y tan poco desarrollados en los lugares en el mundo donde surgen el 90% de las publicaciones veterinarias. Entonces ahí me dicen, bueno, Lupe, perfecto, ¿y pero dónde está la publicación de esto? Le digo, todavía no tenemos el texto que vos necesitas, pero todo esto que vamos a ver hoy está apoyado en lo que es la hemodinamia. La hemodinamia es la biofísica aplicada a la medicina, a la circulación sanguínea. Todo esto que vamos a ver hoy tiene un fundamento hemodinámico, o sea, tiene un fundamento físico, físico lógico, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. Bien, si yo les pregunto de los signos clínicos de tromboembolismo, creo que todos me van a decir esto, es que el miembro se pone frío y aparecen estos pulpejitos cianóticos, ¿sí? El tema es que cuando el paciente tiene los pulpejos pigmentados, no es tan fácil darte cuenta, a no ser que haya pasado el tiempo y ya empiece a haber cierto grado de atrofia, ¿sí? Básicamente ustedes lo que tienen que pensar que ustedes van a tener signos clínicos cuando haya isquemia. ¿Qué quiere decir? Que cuando los tejidos que se encuentran desde el lugar de la estenosis u oclusión, y acá les voy a hacer un paréntesis. Estenosis es cuando hay un remanente de luz. Digamos, del 1 al 99% sería una estenosis. Y cuando el pasaje está cerrado el 100% se llama oclusión. Ojo con decir oclusión cuando es una estenosis. ¿Se entiende? Bien. Cuando baja, cuando la estenosis es lo suficientemente grande, y ahora la vamos a ver por qué, cuando se pasa esto, los tejidos distales a la estenosis se quedan sin sangre. Y esos tejidos son los tejidos musculares, pero también son los nervios, ¿me explico? Es la piel. Entonces aparecen signos de neuropatía periférica isquémica, aparece injuria muscular isquémica. Miren, aparece rabdomiólisis, empieza a haber edema, descolorización de tejidos superficiales y también, como les decía, empieza a fallar mucho más que la pata porque si la isquemia es lo suficientemente severa, la estenosis es lo suficientemente alta como para, por ejemplo, ocluir la aorta, puede haber incluso falta de tono anal y vejiga distendida. Sin embargo, sepan que con el paso del tiempo, algunos pacientes desarrollan colaterales. ¿Qué quiere decir? Que se hace un arco vascular entre la zona preestenótica y postestenótica, por ejemplo, desde la arteria circunfleja ilíaca profunda, previa al trombo, a la arteria ilíaca externa, y ese puente lleva sangre al miembro. Y ahí aparece algo que es muy interesante, que es el claudicante de origen vascular, que es una de las clases que vamos a tener en el posgrado avanzado de ecografía. Vamos a hablar de todos los pacientes que son claudicantes, porque el problema es vascular y no es osteoarticular. Y esto es muy importante porque cuando de nuevo uno habla con los fisiatras, por ejemplo, cuando yo hablo con mi amiga Sol Pereira Rosas o con Mónica Chamatrópolis, siempre pasa que les derivan pacientes para hacer tratamiento de fisiatría por enfermedad osteoarticular y el paciente tiene un problema vascular. Es así de importante. O sea que este tema es muy interesante, ¿sí? Bien, sigamos. Todos estos dos son pacientes del consultorio y esta es una imagen de una rabdomiólisis del libro este que les contaba de la enfermedad vascular de la editorial Press. ¿Saben por qué es importante? Porque a este paciente ya no podemos hacer nada quirúrgico por el síndrome de reperfusión. Y además cuando empieza a ver este tipo de edemas, yo la verdad que no lo vi nunca, pero cuando empieza a ver este tipo de edemas existe la posibilidad de que el paciente haga un síndrome compartimental. Y sepan que los trombos también se pueden volver a fragmentar, hacerse cada vez trombos más chiquitos y aparecer lesiones isquémicas en piel. Esas lesiones tróficas, yo les voy a mostrar una al final de la charla, son tremendas. Entonces nosotros, esto es tarde para hacer un tratamiento quirúrgico y esto también tenemos que llegar lo más temprano posible y activar el diagnóstico lo más temprano posible. Seguramente que en la región en la que estén haya muy poquitas personas formadas para hacer este tipo de estudio. Y la idea es que ustedes se formen en hacer ecografía vascular, ¿sí? Vamos a conocer a Chloe. Chloe vino este año, es una gatita hembra mestiza de 4 años de edad.
que no tenía ningún antecedente clínico relevante previos y que tuvo un inicio súbito de la sintomatología. Y Chloe es la dueña de esta patita. Yo no sé si ven la simetría de las patitas. ¿Lo llegan a ver? Después, antes de irme, les paso el nombre del libro. Les paso en el chat el nombre del libro. ¿Llegan a ver las patitas? Que esta está más chiquitita y demás. Está como atrofiada. Bueno, miren cómo apoya la patita. ¿Sí? Pasó de un inicio súbito, de una paresia súbita, a recuperar parcialmente la movilidad en la patita. Pero este es un apoyo anormal. ¿Ustedes dirían que esto está superado? ¿Es un caso superado? O sea, el paciente ya está bien. El paciente no está bien y nosotros tenemos que saber qué está pasando. ¿Qué otro estudio le pedirían a Chloe, felino, mestiza, hembra, 4 años, sin antecedentes clínicos previos? Tiene 4 años. ¿A quién más tiene que ir a ver además de a mí? Tiene que ir al cardio. De hecho, tenía un problema cardiológico severo. ¿Sí? Al cardiólogo. Estos gatos tienen que irse al cardiólogo. Siempre. Hasta que se demuestre lo contrario. Y no para ajustar la medicación, sino, pues, ¿saben por qué? Porque está escrito que tuviera chances de superar esto, a los 6 meses lo repite en otro miembro. Entonces el cardiólogo tiene que estar involucrado porque nosotros tenemos que saber si esto es de origen cardiogénico. Nosotros acá estamos viendo la puntita del iceberg, ¿sí? No estamos viendo el problema real. Miren la aorta de Chloe, ¿sí? Y miren lo que pasa, ¿qué hay en el extremo distal de la aorta en la trifurcación? Hay un trombo. Vamos a hablar un poco de ecografía. Para ver un trombo en un gato, realmente cuanto más apoyo tecnológico tenga, o sea, cuanto mejor sea mi ecógrafo, mucho más fácil va a ser un trombo. Si ustedes no cuentan con el apoyo tecnológico que, por ejemplo, hoy me toca tener a mí, que agradezco mucho, tienen que trabajar con las ganancias bajas y tratar de que haya mucho contraste. ¿Qué quiere decir? Que no haya tanta escala de grises, que haya más vale, me explico, que entre blanco y negro no haya tantas escalas de grises. Fíjense, lo que hacemos los ecografistas vasculares es que la luz tiene que estar anecoica del vaso, porque así el trombo va a resaltar. Piensen que en la aorta en un gato mide 3 milímetros. Bien. Al final, ay Pablo, pregúntenme al final. Ahí me preguntó algo de un concepto, Pablo, de medicación, pero dejémoslo para el final, así vamos evolucionando. Así vamos terminando ciertas ideas. ¿Qué piensan ustedes con respecto a esta imagen ecográfica? ¿El diagnóstico con el ecógrafo realmente termina acá? Su ecógrafo hoy tiene perillas, tiene para hacer Doppler color, Doppler de amplitud, Doppler espectral. ¿Termina acá el estudio? No termina acá. ¿Sí? Hay mucho, 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 mucho. No sé cuántas muchos poner en esta frase para decir, hay mucho más para hacer. Vamos a hacerlo juntos. Miren una cosa que hay que hacer. ¿Saben ustedes que un cambio, ¿saben ustedes que un cambio de diámetro, o sea, si la arteria se reduce al 50% del diámetro, la reducción de área es mucho mayor? Eso está estudiado en carótida en humanos, ¿sí? Entonces, no sé, si uno ve una reducción de diámetro del 50%, la reducción del área de sección es del 75%, ¿sí? Entonces, yo puedo realmente evaluar con el modo B esta es el corte transversal del vaso que hay que hacerlo siempre. Realmente puedo evaluar solamente con el modo B cuán grave es este trombo y cuál es el efecto hemodinámico que tiene sobre el paciente. Aparte, fíjense otra cosa, que la superficie del trombo es irregular. Entonces, lo que pasa con este tipo de trombos es que siempre tenemos que hacer un corte transversal para ver cómo es, si es así, si es redondito, ¿me explico? Pero igual, nosotros no sabemos exactamente cuál es
el área involucrada. ¿Cuánto perdió de área de sección este vaso sanguíneo? Cuanto más área de sección pierda, que está ligada al diámetro, el paciente cada vez va a tener una estenosis más y más y más y más y más graves. Yo no trabajo con pacientes anestesiados porque los pacientes, todas las anestesias tienen efecto vasomotor y vas a tener un problema con el Doppler espectral. No es, estos pacientes yo no los veo cuando tienen el episodio. Estos pacientes tienen que ir a la sala de emergencias, empezar con la medicación, porque el diagnóstico es clínico, la clínica es evidente en estos pacientes. Y una vez estabilizados, que pasan 24, a veces 36 horas con medicación, no sé, enoxaparina, clopidogrel, lo que le den, ahí lo veo yo, porque mi rol no es hacer el diagnóstico del tromboembolismo. El diagnóstico del tromboembolismo es clínico. Mi rol es estadificar la estenosis, ver cuán grande es y cuánto, ¿sí?, ocupa ese árbol arterial, para que el clínico, el tutor y el cardiólogo todos sepan ante quién, cuál es su enemigo, ante quién se están enfrentando. Si un solo trombo en la aorta, si un trombo en la aorta en el ilíaca femoral, si un trombo en la femoral, si el paciente tiene colaterales o no, ¿sí? Así que estos pacientes cuando yo los veo están estabilizados y tienen, no vienen, no es necesario anestesiarlos, ¿sí? Bueno, como les decía, es muy importante para este tipo para este tipo de patologías saber mucho de hemodinamia y saber también, ¿sí?, de biofísica y de física. Yo no sé, hay muchas leyes fundamentales de la hemodinamia para hacer Doppler y esta es una de las más importantes junto a otro como la ley de Bernoulli y demás. Esto nosotros lo aprendimos en la escuela y dijimos que en una situación, decíamos que en una situación ideal, el flujo a través de un sistema se mantiene constante. ¿Cómo es esto? Si yo tengo un vaso hipotético, en este vaso hipotético tenemos una limitación, que las paredes son rígidas, cuando sabemos nosotros que las paredes de los vasos sanguíneos no son rígidas. Pero usamos este modelo, sabiendo que es un modelo, para entender qué pasa en los sitios de estenosis. Fíjense, si un vaso tiene un área de sección 1 y de repente, porque hay un trombo o una estenosis, lo que digan, se reduce, ¿saben qué hace la velocidad? Por ejemplo, si el área de sección 1 se reduce a la mitad, la velocidad se duplica. ¿Y o sea, cuál es la utilidad de esto? Que el flujo se mantenga constante. Entonces, en este vaso hipotético, el flujo entra desde 10 mililitros por segundo. Entonces, en un área de sección de 2 centímetros cúbicos pasan la sangre a 5 centímetros por segundo, pero si el área se reduce a la mitad, la velocidad se duplica y entonces este paciente ni se enteró que hay una estenosis. ¿Sí? Entonces, fíjense algo muy importante. En los sitios de estenosis hay un aumento de velocidad. Este aumento de velocidad va ligado a un aumento de la energía cinética. Todos conocemos, y lo dice la canción de Jorge Drexler, que todo se transforma, que la energía en el sistema es constante. El aumento de velocidad aumenta la energía cinética y hace que baje la presión en ese lugar. Algo muy interesante que ustedes tienen que ver, y esto pasa en las estenosis, que después del sitio de estenosis el vaso logra recuperar su área de sección. ¿Y acá qué pasa con la velocidad? Los vectores de velocidad se van a acomodar a una dilatación. Y lo que vamos a ver, que lo vamos a ver más adelante, es cómo los vectores de velocidad se acomodan. Es como que se desglosan, unos van para un lado y los otros van para el otro, que es lo que están usando un poco lo que veíamos el otro día en una charla de hiperdoppler. Esto es muy interesante. Este es un tema que tiene muchos estratos. Yo creo que recién ahora, después de muchos años de escuchar a Norberto, que es la persona que me formó y que yo le debo todo, cada vez entiendo más, pero cuando uno ve esto por primera vez es abrumador. Yo lo que quiero que ustedes sepan es que una de las variables que cambian el sitio de estenosis es la velocidad. ¿Y cuál es un buen método de diagnóstico para ver velocidad, para evaluar velocidad? ¿La tomografía o el Doppler?
el Doppler. Si ustedes les quieren poner una multa, hacen así, ting, les mandan sonido, vuelve y el equipo sabe a cuántos kilómetros por hora fuiste. ¿Sí? No digo que sean infractores, pero ¿sí? Bueno, entonces, el Doppler es fundamental y lo estamos usando mal. No lo estamos usando mal. El Doppler está subestimado. ¿Saben por qué está subestimado? Porque lo usamos mucho en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos, en la mayoría de los países y ciudades, no tenemos acceso a estudios vasculares más complejos. Entonces el Doppler para nosotros se transformó en nuestro estetoscopio, en nuestro termómetro. Y entonces nosotros, los latinos, somos excelentes ecografistas y somos la región donde más se hace Doppler. Pero también somos los que menos publicamos porque no tenemos formación para publicar y a veces no tenés tiempo para publicar. Pero esto funciona, chicos, y ustedes lo tienen que aprender. ¿Saben qué es lo interesante? Voy a tomar agua, disculpen. Esta ecuación de continuidad de flujo se mantiene con reducciones del diámetro del 90 hasta el 90-95%. Es un montón. ¿Escucharon? Es un montón lo que compensa el sistema. Con lo cual, cuando ustedes tengan esos gatitos como Chloe, tienen que pensar que el problema es grave. ¿Sí? Bien. Si alguien necesita que yo repita algo o vaya más despacio, me dicen, estoy tratando de hacer despacio. Sí, como teníamos un mago en Argentina llamado René Laván que decía más lento no se puede, pero sí se puede más lento. El que necesita más lento lo hacemos más lento. Bien, vamos a ver este esquema de una arteria hipotética. También, como veníamos trabajando en el esquema anterior, una arteria hipotética son modelos experimentales. Los modelos experimentales tratan de replicar una situación biológica difícil de reproducir, pero todos estos esquemas que le estoy mostrando es un libro que es excelente, que es de la doctora Abigail Trust, que tiene una edición en español y para mí es un muy buen libro para tener si uno quiere leer un poquito más. ¿Se acuerdan que yo les dije que esto que veíamos acá, la ley de continuidad de flujos, se mantenía hasta el 90-95%? ¿Y qué pasaba? Miren, acá vamos de 0 a 100. Se va reduciendo el área de sección o el diámetro. ¿Lo ven? ¿Todos ven la puntita de del puntero? Estoy como redundante. ¿Lo ven? Díganme. O pongo ¿Se ven blanquito o prefieren rojo? Bien. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando se reducía el diámetro? ¿Qué aumentaba para compensar en la ley de continuidad de flujos? La velocidad, ¿no? Entonces fíjense, se reduce el diámetro, aumenta la velocidad para mantener constante ¿qué? El flujo. Fíjense, 30% se mantiene el flujo, 40% se mantiene el flujo. Y fíjense, reducción del diámetro abajo y reducción del área transversal arriba. Fíjense, una reducción del diámetro del 60% de un vaso representa entre un 80 y un 96% de la reducción del área de sección. Entonces, somos muy malos midiendo áreas de sección con ecografía, porque además los trombos no son siempre regulares. Necesitaríamos un método que pueda medir velocidad y decir que a medida que aumente la velocidad va a ser cada vez más severo la disminución del diámetro. Pero ¿saben qué pasa? ¿Se acuerdan hasta qué punto podía mantener la ecuación de continuidad? Hasta el 90-95% de reducciones del diámetro. Entonces fíjense, cuando nos acercamos al 95-100%, el aumento de velocidad puede mantener el flujo. No, empieza a caer el flujo en el sitio de estenosis y en distal, ¿sí? Fíjense que además, en un momento cuando te acercas a la oclusión, o sea, al 95 al 100%, ya también baja la velocidad.
¿Sí? ¿Se entiende? Entonces pasamos de tener lugares de mucha velocidad, mucha energía cinética y baja presión, allá al final tener caída de velocidad, caída de flujo y caída de presión, ¿sí? Realmente en las estenosis del 99 es casi un flujo en goteo. ¿Saben por qué está azul y por qué está rojo? Porque los azules son los pacientes asintomáticos o que tienen síntomas muy leves y los rojos son los casos como Claude. Entonces yo les pregunto, con este esquema, ¿ustedes creen que todos los pacientes con tromboembolismo son sintomáticos? ¿O solo son sintomáticos aquellos que tengan esta caída en el flujo y en la presión? ¿Cuántos no estamos viendo? Entonces yo creo que los gatos tienen, después de cierta edad, además que hacerse controles cardiológicos, hacer control de aorta del eje aorto-ilíaco femoral. Sobre todo si ven infartos renales. Porque ahora lo que estamos sabiendo es que muchos infartos renales son producto de microtrombosis. ¿Qué estamos esperando? Porque créanme que es distinto tratar a este paciente que a este paciente. Este tema se pone, a mi criterio, cada vez más interesante. Yo no sé si están todos, y a mí este es un tema que me entusiasma, lo amo y me parece súper interesante. ¿Saben por qué? Porque nosotros a los veterinarios nos gusta pensar. Nuestros pacientes no hablan, que para mí es un beneficio. Nuestros pacientes nos hacen pensar todos los días. Yo hoy vi un caso que dije, buah, a pensar y a estudiar. Entonces el Doppler te devuelve eso, a pensar y a estudiar. Y otra cosa que te devuelve el Doppler, después de muchos años de hacer ecografía, que empezás a hablar con exactitud. Vieron que la ecografía todo es relativo, que puede ser, que puede ser. Y el Doppler te da exactitud. Esto es casi seguramente esto, ¿me explico? Eso te hace el Doppler, es hermoso el Doppler. Bueno, vamos a ver este esquema. La verdad que este esquema lo saqué de algún texto y no puedo encontrar la cita bibliográfica. Y yo que me gusta guardar todas las citas, no lo puedo encontrar, así que si alguien lo ve y me avisa porque no lo puedo encontrar. Miren, ¿ustedes se acuerdan de fisiología del flujo laminar en las arterias, incluso en la aorta, ¿sí? El flujo es básicamente un flujo laminar. Cuanto más te alejes de la bomba, ¿sí? Por ejemplo, ni bien sale la arteria renal, el flujo se pone como en bloque, pero a medida que el flujo recorre un camino, se va haciendo lo que se llamaba el flujo parabólico. Fíjense los vectores de velocidad. Vieron que los vectores de velocidad, los de mayor velocidad están en el centro del vaso, y los de menor velocidad, obviamente están cerca de la pared, y esto se produce por el shear stress y el shear rate, porque los glóbulos rojos que estén al lado del endotelio tienen que pasar rápido o lento para hacer el intercambio gaseoso. Tienen que ir lento, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa cuando hay una estenosis? ¿Se acuerdan qué pasaba? Se reducía el diámetro, el área de sección, ¿y qué aumentaba? Para que se garantice el flujo constante. Aumentaba la velocidad. Piensen acá, ¿alguno de ustedes riega con una manguera? ¿No han apretado el extremo de la manguera para que el agua salga volando y llegar más lejos? ¿Eso lo hicieron alguna vez? Bueno, en el lugar de la estenosis tengo un aumento de velocidad, ¿sí? Un aumento de energía cinética, una baja de presión. Y yo hoy pensaba, qué interesante. Yo lo pensé, como que esta baja de presión incluso protege al endotelis, porque te está bajando la presión. ¿Se acuerdan? Yo pongo siempre el mismo ejemplo. ¿Se acuerdan de Indiana Jones cuando salía del templo con el ídolo que se le baja para los viejos como yo, se le baja la pared y tiene que salir corriendo y pasar? Cuanto más sea la oclusión cada vez te va a costar más, tenés que pasar más rápido. ¿Se entiende? Lo interesante es que en el área de recuperación, ¿sí?
está la estenosis y después el vaso vuelve a tener su diámetro, aparece algo muy interesante que es la recirculación de la sangre. Fíjense, la sangre pasa, y esto Norberto siempre pone el mismo ejemplo, cuando uno quiere entrar en un subte, en un metro, vos pasás por la puertita, en una multitud, pasás por una puertita y cuando entras al vagón, ¿qué pasa? Te liberás y te caes, ¿sí? Entonces toda esta energía cinética que está en el lugar, al recuperar el área de sección, baja, ¿sí? Se fue perdiendo presión y los vectores de velocidad lo que hacen es recircular. Y acá es como que el flujo se desdobla. Una parte sigue para adelante, para el fémur, para la arteria femoral, pero otra parte, ¿qué hace? Recircula. Esta parte que recircula va a tener el mismo color en el Doppler color que esta que sigue. Si yo hago así, rojo, y otro flujo, ¿qué color va a ser? Azul. Perfecto. Entonces ya tenemos el aumento de velocidad. ¿Se puede ver en el Doppler? Sí, hace mosaico. ¿El flujo turbulento se puede ver en el Doppler? Sí, hace mosaico. ¿El cambio de dirección de flujo se puede ver en el Doppler? Sí, se puede ver en el Doppler. Entonces, al pasar por la estenosis, la velocidad circulatoria aumenta. Ley de continuidad de flujos. Después de la estenosis, los vectores de velocidad se separan, desaceleran, forman áreas de éstasis y de recirculación. ¿Qué aparece? El mosaico color. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque este mosaico color no va a aparecer en todas las estenosis. Vamos a ver con Doppler color el caso de Chloe. ¿Por qué está azul la aorta? Porque yo estoy mirando desde acá y el flujo va a ir desde el riñón hasta la patita. Entonces, ¿de qué color va a ser? Todos los flujos por convención que se alejan va a estar azul, ¿sí? Bien. Este es el trombo, ¿lo ven? Se tiñe con color el trombo. El que veíamos hoy en el modo B. ¿Qué hay después del sitio de mayor estenosis? ¿Qué ven? ¿Hay o no hay mosaico color? Hay mosaico color. Para Marla, acordate, Marla, que lo más importante, el mosaico más importante lo vas a ver acá. No tanto por el aumento de velocidad, sino por el flujo turbulento que se hace y la recirculación. Todo ese mosaico de color es producto de esto, del pasaje de un flujo laminar a uno turbulento. Miren, este ecógrafo es hermoso lo que tengo yo. Esto que les voy a mostrar realmente es un lujo. Esta zona que aparece con Doppler color, después del sitio, o sea, imagínate, Marla, que, o sea, el trombo es como una pirámide, ¿me explico? Y vos vas a ver después del piquito la recirculación. ¿Ves? El trombo está acá, fíjate. Imagínense que esto es una pirámide. A ver si lo puedo dibujar. Imagínense que esto es una pirámide. ¿Ven que después del sitio de mayor estenosis se hace la turbulencia? Ay, no sé si se ve. Bueno, miren, esto es un lujo. Este es el trombo y fíjense cómo hay mosaico, ¿sí? Y hay momentos que hay cambio de dirección. ¿Cómo vemos Miren, en el mosaico, no, se los comento para los que no se pero en el mosaico, que es el flujo turbulento, ¿sí? No hay una línea negra entre el flujo rojo, amarillo y azul. Sin embargo, cuando hay cambio de dirección aparece una línea negra. Ven que hay mosaico y hay momentos que hay cambios de dirección. Ténganlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos sirve decir esto? Bueno, este trombo es lo suficientemente grande, a pesar de que no lo parecía, para generar mosaico, ¿sí? Por flujo turbulento. Em, Alessandro me pide que repita algo y no sé qué es lo que necesitas que repita. Perdón, porque vengo hablando tanto. Ah, lo de la línea negra, perfecto. Mirá.
acá pasa muy rápido. ¿Ves que acá entre todos los colores no hay como un arco iris? ¿Y te fijaste que acá hay una línea negra? Esta línea negra es la velocidad cero. Entonces, ¿qué pasó? El flujo se acercó al traductor, se puso rojo. Acá, a 90 grados, la fórmula Doppler se anula, porque en la fórmula Doppler hay un coseno de un ángulo, y el coseno de 90 es cero. Y después el flujo baja y se pone azul. Cuando pasa esto, es un cambio de dirección. Ahora, cuando vos tenés esto, es mosaico. Cambio de dirección y mosaico. Tenés las dos cosas, ¿sí? Es como un te lo resumo así nomás, pero para que... Pero no es interesante. O sea, ¿para qué me sirve hasta? Yo tengo el modo B de Chloe, decimos listo, tiene un trombo. Le hice Doppler color y encontré mosaico. Este lugar se llama vena contracta, ¿sí? Es el jet postestenótico. Esta parte que estamos viendo acá, ¿sí? Se llama jet postestenótico. Bien. Bueno, ¿qué hacemos? Una vez que nosotros hacemos el Doppler color, tenemos que hacer el Doppler espectral. Y acá viene el barullo, porque todo esto es como, acá es como que yo siento que los pierdo, pero por favor no los quiero perder. Acá el moderador me dirá cómo vengo con los tiempos, cualquier cosa me avisar. Yo creo que los que hacemos ecografías nos podemos quedar hasta las 1001 horas de la noche porque nos encanta la ecografía, así que cualquier cosa nos dejás la llave y nosotros nos quedamos. Yo sé que más de uno se queda conmigo. Bueno, entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nos fuimos a un lugar muy específico. Nos fuimos al sitio de la estenosis, ¿sí? Pero cuando uno tiene una enfermedad de estas características, tiene que ir un poco más allá para arriba y un poco más allá para abajo. Imagínense que ustedes están en un botecito y tienen que devolver aguas arriba y van a tener que viajar aguas abajo. Entonces, evaluar una estenosis arterial hace que al menos vos hagas 5 mediciones a lo largo del eje arterial enfermo. Entonces, por ejemplo, en Chloe, yo encontré el trombo en la parte final de la aorta y mi primer medición la voy a hacer en la parte de la aorta al lado del riñón. Esta parte de la aorta al lado del riñón se llama yucta renal y es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando hay oclusiones o estenosis críticas, que son esas estenosis que ya son casi oclusiones, es tan alto el aumento de presión que se genera en ese sitio que se va a transmitir a la aorta al lado del riñón. Y a mí me ha pasado porque yo esto lo tengo estandarizado y esto que les voy a mostrar es algo de nuestra escuela, es nuestro. Esto que le estoy mostrando yo ahora es algo que desarrollé yo con Norberto. O sea, sinceramente es el método Ranea-Souto, si quieren, en veterinaria, pero es una extrapolación de lo que se hace en medicina humana. Hacemos esto. A veces uno tiene tal entrenamiento en leer espectros que se aprenden, ¿no? No es ninguna genialidad, que vos desde la aorta al lado del riñón sabes que lo que está abajo es una oclusión. ¿Se entiende? Es como, por ejemplo, vos tirás una pelotita y si hay una pared, ¿qué hace la pelota? Ping, te devuelve. Entonces dices, che, allá hay una pared porque yo tiro un... Bueno, gente, vos estás en un túnel, no sabes si hay una pared enfrente o no. Tirás una pelota y si te vuelve, hay una oclusión. ¿Me explico? Es un ejemplo burdo. Pero cuando es muy importante la estenosis o la oclusión, eso vos lo podés registrar lejos, porque este aumento de presión ya lo ves vos antes de llegar al lugar. No sé si me expliqué. Si alguien me puede decir si se entendió. Bien, lo siguiente que voy a hacer es ir al lugar de la estenosis. Y acá hay una trampa, porque en el sitio de estenosis voy a hacer 3 mediciones, ¿sí? Y ahora lo vamos a ver. Y una vez que termine en el sitio de estenosis me voy a ir abajo. Entonces, así como trabajé en la aorta renal, me voy a ir a la arteria femoral. ¿Se entiende? Ahora hagamos de cuenta que estamos con el celular y hacemos zoom al sitio de estenosis.
En el sitio de estenosis, yo voy a hacer, ¿entienden? Hicimos zoom. Ahora esta parte hicimos zoom, zoom. ¿Sí? Lo estamos viendo así. Nos ponemos en la estenosis. Y vamos a ver qué pasa inmediatamente antes de la estenosis, en el sitio de la estenosis, inmediatamente después de la estenosis. ¿Qué aparece inmediatamente después de la estenosis? Lo que veníamos viendo. Se recupera el área de sección. Acá aumentaba la velocidad, ¿se acuerdan? ¿Y acá qué va a pasar? Tenemos los flujos, que si es suficientemente grande la esterosis, vamos a tener los flujos que se vuelven locos y que lo vemos con el mosaico. ¿Sí? Perfecto. Bueno, son 5 mediciones. 1, 2, 3, 2, 3, 4. ¿Me explico? Y la quinta afuera, abajo. Yo les dejo esto, les permito que hagan una captura de pantalla, porque esto también lo publiqué en el libro de Hernán Fobinaya y en el de Javier Mouli, de Editorial Multimédica. Esta tabla está, ¿sí? Yo lo que quiero que ustedes vean es esto. Nosotros, para lo que sirve el Doppler, y que no lo puede hacer ningún método diagnóstico como lo hace el Doppler, yo hablo con tanta pasión de dos cosas, de mi hijo y del Doppler. Así que si ustedes me preguntan de Agustín o del Doppler, yo les voy a hablar con esta pasión, porque realmente es hermoso el Doppler. Yo tengo puesta la camiseta del Doppler. Esto lo hace el Doppler. No lo hace el Doppler, lo hacen ustedes con su ecógrafo. No es que tienen que salir a comprar nada, tienen que aprender a usar lo que ya tienen, pero para aprender a usarlo hay que sentarse a estudiar, porque esto que estamos viendo es un inicio, ¿sí? Yo quiero que vean esto. Yo necesito saber ahora qué grado de estenosis tiene el perro. Fíjense, los asintomáticos son del 1 al 74% de estenosis. Estamos hablando de diámetro, no de área de sección, ¿sí? A medida que se va achicando la luz, ¿qué aumentaba para compensar el flujo? La velocidad, ¿sí? Entonces fíjense que en las estenosis del 1 al 50%, del 1 al 50%, la velocidad de pico sistólico en el sitio de estenosis, siempre se mide la velocidad máxima de la sístole, aumenta, pero menos del 100%. Ahora, cuando la estenosis es del 50 al 74%, aumenta más o menos por 2. Si venía a 20, está 40. Bien, pero ¿qué pasa cuando la estenosis ya empieza del 75 a llegar a la oclusión? La velocidad de pico sistólico va a ir aumentando gradualmente hasta cuatriplicar. O sea que si teníamos 20 por 4, ¿cuánto nos da? 4 veces 20. 20, 40, 60, 80 centímetros por segundo. O sea, realmente es muy alta la velocidad. Y ahí empiezan a vibrar los tejidos, empieza a haber mosaico y demás. ¿Sí? Y aparece la vena contracta. Entonces, con lo que nosotros vemos de acá, Chloe tiene una estenosis del 74%, hasta el 74% o más. ¿Qué tiene Zoe? ¿Se acuerdan? Tenía el mosaico, tenía la vena contracta. Entonces, Zoe estamos ante la sospecha que su estenosis es desde el 75 hasta una oclusión. Una de las cosas que vamos a ver es esto. Fíjense que además, cuando uno vaya a la arteria femoral, estos pacientes van a tener el flujo característico de la arteria femoral, pero a medida que vaya aumentando la estenosis, incluso llegando a las oclusiones, vamos a tener un flujo muy característico que se llama flujo DAMP o Tardus et Parvus. Ahora se los voy a explicar. Es hermoso, es el mejor flujo, te ayuda a ver vasos de neoformación y te ayuda a ver estenosis críticas, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos que nuestro paciente tiene señal Doppler en el sitio de la estenosis, o sea que una oclusión arterial no puede ser porque tiene señal. Entonces nosotros deberíamos ver si es una estenosis del 75 al 89 o del 90 al 99, ¿sí? Tenemos que ver con el Doppler espectral cuál es la velocidad circulatoria. ¿Se entiende? Con el color, ¿pudimos medir velocidad circulatoria, poner tantos centímetros por segundo? No, pero sin embargo el Doppler es nuestro GPS y nos dijo, acá tenés un mosaico. Con lo cual, estos, parafraseando a nuestro hermoso presidente, decimos, afuera, ustedes no están. Tiene que ser del 75 para arriba.
Voy a buscar vena contracta, la tiene. Pero fíjense qué pasa a medida que la estenosis cada vez va empeorando. ¿Se acuerdan qué pasaba en esta arteria hipotética? Subía la velocidad, pero en un momento, cuando la estenosis se hacía más severa, ¿qué empezaba a pasar con la velocidad? Empezaba a caer. Entonces fíjense que cuando nos acercamos a la oclusión, las velocidades sistólicas empiezan a caer. Ya no hay flujo turbulento, pues no hay energía, no hay nada, es como una cuenta gotas, como ting, ¿sí? Pero vamos a ver qué pasa, vamos a seguir avanzando. Para esto me sirve el Doppler espectral, para saber qué tipo de estenosis. Bueno, vamos avanzando. Yo hago un Doppler en la arteria yuctarrenal y me encuentro con un espectral bastante aceptable. ¿Qué sería patológico? Que baje la cantidad de sangre diastólica, que los flujos sean cada vez más pulsátiles. Venimos bien. Para mí, yo empiezo un estudio desde acá en un gato con una paresia y digo, bueno, este no es una oclusión. Voy a seguir buscando. ¿Me quedo solamente acá? Juan me dice, evaluamos el sitio y determinamos el porcentaje de estenosis. ¿Cuántos sitios tenés que evaluar, Juan? ¿Uno o cinco? Exacto. Después de hacer toda tu evaluación, vos vas a dar un porcentaje aproximado, ¿sí? Fíjense, vamos a hacerlo juntos. Esta es Chloe. Miren, Chloe Russo vino en febrero, ¿sí? De este año. Vamos a seguir. Vamos al sitio de estenosis. Yo amo este dibujo porque es esto. El sitio de estenosis es un sitio de presión. Entonces, vos antes de la estenosis vas a tener que empujar, ¿entienden? Entonces, a medida que sea más grave la estenosis, ¿sí? Del 70 al 90 y pico por ciento, 95, vos tenés un aumento de pulsatilidad. Ahora, en un momento, si esto se cierra, vos ya no haces más fuerza y te caes. Entonces, ¿entienden? Entonces, cuando hay oclusión, en los lugares de preestenosis ya hay baja velocidad, aumento de pulsatilidad. ¿Entiendan? Es que como querer empujar algo que no se puede mover. ¿Sí? ¿Se entiende? En el sitio de estenosis, a medida que vaya siendo cada vez más grande la estenosis, en ese sitio va a caer la presión, va a caer la velocidad, va a caer todo. Entonces vamos a tener mosaico en una estenosis que casi ocluye el 99, 95, 99, 100%. No, porque no hay sangre. Piensen que es como una cuentagotas. Tin, tin. Nuestro gato, ¿tenía mosaico o no? Tenía mosaico. Entonces nosotros estamos pensando que esto está en este lugar del 75 al 89%. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Y otra cosa que vamos a ver, la región postestenótica inmediata, que vamos a ver el jet, vamos a ver la vena contracta, vamos a ver esto que entras al metro y te empujan y te entraste al vagón y te caíste, ¿sí? Ay, yo siento que hago diapositivas muy antipedagógicas y creo que esta es una, pero yo les dejé acá, les recuadré de este cuadro que les hice, recuadro, les dejé el sitio de estenosis, ¿se acuerdan? Uno era la yucta renal, 5 era la femoral y ahora hacíamos zoom en la estenosis y nos íbamos a ver 3, 4 y 5. 2, 3 y 4, perdón, ¿sí? Miren, inmediatamente antes de la estenosis, el que está pateándole al señor, ¿sí? Tiene una velocidad sistólica de, ¿cuánto? 83 centímetros por segundo. Me voy al lugar, ¿sí? Del sitio de estenosis. La velocidad subió a 173, se duplicó. Y en la vena contracta, ¿sí? Está un poco más baja porque acuérdense que es el lugar donde se abre la luz. ¿Me explico? Entonces, al aumentar el diámetro, la velocidad baja. ¿Sí? Entonces, según esto, nosotros tendríamos un aumento de velocidad piscosistólico mayor al 100%. ¿Me explico? Pero acá hay una trampa. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos evaluando en dos dimensiones un trombo que tiene, un émbolo que tiene tres dimensiones. Y que quizás en otro sector, si yo pudiera, piensen que es un domo, yo por ahí lo medí acá y la estenosis no es el sitio máximo, entonces medio 173 y por ahí me muevo un poco y encuentro el lugar de máxima estenosis y esto realmente llego
no sé, a 3 veces la velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto nos sirve para decir a nosotros que es una estenosis. Para mí, yo ya así con mosaico y demás digo es un 75 al 89%. ¿Por qué? Porque me apareció vena contracta. ¿Sí? Que era este mosaiquito de acá, ¿lo ven? En las estenosis del 50 al 74%, ¿hay vena contracta? Este mosaico, el flujo postestenótico, ¿hay? ¿Qué dicen? No hay. Entonces, ¿me guío por la vena contracta o solamente por la velocidad que se duplicó? Si yo me guío por la velocidad que se duplicó, digo, bueno, debe ser del 74%. Pero a mí me interesa la vena contracta porque yo les aseguro que esto no aparece. Sepan que la vena contracta no siempre es simétrica, depende del trombo. Si entonces tienen que ir a buscarla, tienen que angular el traductor para encontrarla y se la van a ver como un mosaico. ¿Estamos, ¿se entendió? Bien, perfecto. Entonces, nosotros tenemos a Chloe, tiene un tromboémbolo en la aorta y sabemos que tiene una vena contracta. Entonces nosotros sabemos o intimamos que la estenosis es del 75 al 89%, ¿sí? Fíjense, ¿por qué yo digo esto? Porque si fuera de más del 90 al 99%, yo tendría que tener una baja velocidad sistólica y diastólica y ausencia de flujo turbulento, o sea que no llegó al 90%. ¿Ven para qué me sirve el Doppler color y el espectral? Ay, es que es fundamental. Bueno, vamos a ver qué pasa en la patita. Miren, esta es la arteria ilíaca externa derecha. ¿Qué patita tenía enferma? ¿Se acuerdan? ¿Quieren que la ponga nuevo? ¿Qué patita es la enferma? La derecha. Siempre, cuando uno hace estudios de tromboembolismo arterial, hace miembro derecho y miembro izquierdo. Y un consejo, anoten cuál es la anoten en el momento del estudio cuál es la arteria ilíaca derecha y cuál es la izquierda, porque después no se van a acordar. Ahora, yo sé que ninguno de ustedes es o muy pocos de ustedes son especialistas en Doppler. Dije ninguno, qué feo, pero muy, o sea, porque quiero que se formen. Pero díganme si este espectral de la arteria ilíaca derecha es igual al espectral de la arteria ilíaca externa izquierda. ¿Son iguales? Mm, mm, no son iguales. Yo, y más allá de la velocidad, fíjense, esta es el pico de aceleración sistólica. Tarda nada en subir de cero a la velocidad máxima la sístole. ¿Sí? Entonces, fíjense, si yo tuviera que graficar, el ascenso sistólico es este. ¿Sí? Ay, qué pulso horrible. ¿Saben cuál es el ascenso sistólico? Este. Pero fíjense, ¿cuál es? Si no, está bien angulado, está todo. Fíjense, ¿cuál es el PRF que estoy manejando acá? Esta velocidad tendrá 80 centímetros por segundo y miren qué velocidad tengo acá. 0,18. Este es un flujo que tarda en acelerar y es un flujo de baja circulación, baja velocidad circulatoria. Este es el flujo de la isquemia. Si está esto en la arteria ilíaca, ¿se imaginan lo que es en la femoral, no? Entonces, ¿por qué tiene signos de neuropatía isquémica, rabdomiólisis y demás? Porque no está llegando sangre. Entonces, esta estenosis que nosotros veíamos que solamente estaba duplicada de la velocidad, no nos vamos a quedar solamente con esto. Nos vamos a quedar con que hay vena contracta y que hay un déficit muy grande en la perfusión de los tejidos. Con lo cual, yo estoy convencida, y acá viene la apreciación personal, porque tenemos un rango muy grande del 75 al 89%, que esta es una estenosis severa. ¿Me explico? Estas estenosis se llaman, esperen que voy a cambiar el color porque me quedó amarillo. Estas estenosis se llaman hemodinámicamente significativas y ya estas se llaman estenosis críticas. Y yo creo que Chloe tiene una estenosis hemodinámicamente significativa. ¿Me explico por qué? Porque tiene vena contracta. Esperen, que se me fue acá. Vena contracta y tiene un flujo tardus et parvus.
No tiene baja velocidad, pero si sigue esto va a ser así. Y tampoco tiene ausencia de señal Doppler. Esto es como jugar al multiple choice. Es por acá, ¿sí? Bien. Ya vamos terminando, no se preocupen. Vamos a ver la arteria femoral. ¿Se acuerdan? El territorio último, el 5, última medición. Fíjense, esto me costó, no saben. La gata era más buena. Fíjense, ¿son iguales las arterias femorales izquierdas que la derecha? No son iguales. Tiene flujo tardus et parvus en todos. ¿Saben qué pasa? A veces les va a pasar que la arteria aorta está normal, que la arteria ilíaca está normal, pero se van a encontrar con este flujo que tarda en acelerar y tarda en desacelerar con baja velocidad circulatoria y cuando encuentren eso están abajo de una estenosis. O sea que ustedes están acá, encuentran este flujo y miren para arriba porque hay un trombo ocluyendo una estenosis hemodinámicamente significativa. Esta es la importancia de saber Doppler espectral, porque yo veo este espectro y sé que este paciente tiene una estenosis o una oclusión arriba. Y así yo voy rastreando estenosis en arterias que miden 1 milímetro en nuestros pacientes. Tenés que tener mucha paciencia, ¿sí? Bien, fíjense, este es el flujo DAMP o parvus et tardus, que es el flujo de baja velocidad circulatoria, ¿sí? Que tarda en acelerar. Y este es el flujo característico de que arriba hay una estenosis hemodinámicamente significativa, una estenosis crítica o una oclusión. Y ustedes me van a decir, ¿cómo puede ser, Lupe, que una oclusión en la aorta, la arteria femoral, tenga flujo? Porque se hacen colaterales. Y eso en veterinaria está demostrado. ¿Sí? En medicina humana se sabe y te mandan a caminar y en veterinaria ya hay artículos, ¿sí? Entonces, ¿qué estenosis tiene Chloe? Yo la clasifico dentro de una estenosis del 75 al 89%. ¿Por qué? Porque tiene, por las características del flujo en el mosaico, porque tiene un flujo postestenótico de vena contracta y porque tiene un flujo DAMP o tardus et parvus en distal. Para esto sirve el ecodoppler en medicina veterinaria, en estenosis de cualquier mamífero, en cualquier arteria, en la braquial y demás. ¿Saben por qué? Porque nosotros lo que estuvimos viendo recién y el caso de Chloe, esperen que voy a cambiar, Pingui, son estos que están en rojo, que claramente estos tienen patología vascular. Este es un Cushing y este es un gatito con una miocardía severa. ¿Pero saben qué pasan? Estos dos Michi, este Michi y este perrito, los dos tienen estenosis arteriales. Y fíjense, miren lo que hacen con las patitas. Miren, la patita derecha. ¿La ven? Vos me decís, ay, Lupe, eso es obvio, pero miren este. Tenía un Cushing tremendo. Tenía una trombosis en la vena cava y tenía un trombo arterial. Miren la patita, ¿ven que la usa como si fuera, la usa rara? Chicos, hay un montón de pacientes que tienen estenosis del menos del 75%, o que son casi asintomáticos, ¿sí? Entonces, realmente hay que formarse. ¿Por qué? Esto es, perdón, en la foto es una lesión trófica, esto es una isquemia por un tromboémbolo. Esto no se recupera, esto ya llegamos tarde, no puedes desbloquear esto porque hay reperfusión. Entonces yo les pregunto de nuevo, y eso es lo que yo les dije que les iba a preguntar, si ustedes consideran que estos pacientes, vieron que yo le dije que había un artículo, el último en la revista más conocida de medicina felina, que decía que el Doppler servía solamente para saber el lugar del trombo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Realmente creen eso? ¿Que el Doppler sirve solamente para decir trombo o no trombo? No, el Doppler sirve para ver la hemodinamia del sistema. ¿Por qué? Porque el paciente que te va a hacer esto es el paciente que tiene la estenosis crítica, la oclusión, la estenosis hemodinámicamente significativa, y que esto es tarde y que mucho antes vos podés encontrar esto, ¿sí? Es una gran herramienta. Lo que pasa es que tiene una curva de aprendizaje un poco lenta y hay que estudiar mucho, ¿sí? Em, bueno, yo les quiero agradecer, preguntarles si tienen algunas preguntas, pero también no quiero, y antes que vayamos a las preguntas, los quiero invitar a participar, y esto lo digo de corazón, de las actividades que hacemos en Veterinarios en Web,
y ahora el curso nuevo es espectacular porque van a tener un plantel docente que es dorado, así que aprovechenlo. No sé si eh, vamos, vamos a responder preguntas. Camila me pregunta, ¿cómo interpretaste los ecos que vemos en la vena cava de Chloe? Cuando tienen cardiomiopatías, a veces puedes ver contraste espontáneo. Tienen que ver con la viscosidad de la sangre y bueno, con eso. Y quizás haya estado en un estado con algún estado de hipercoagulabilidad. Pero yo cuando veo contraste, hoy tuve un gato con contraste espontáneo en la vena cava caudal y le sugerí que midan eso, alguna cuestión sistémica, deshidratación, inmunocomplejos y demás. No sé si te respondí. Yo hice toda mi carrera de Doppler con el Minray Z5, Todo, yo todo lo que sé de Doppler, todo lo aprendí con mi Minray Z5. El PRF vos lo adecuás, acá me pregunta Pablo qué PRF se utiliza en Doppler en arteria aorta. No hay hoy en día una publicación sobre exactamente cuál es la velocidad sanguínea circulatoria en la mayoría de los vasos. Hay en razas, hay en poblaciones, caninos tipo Beagle, gato tipo persa. Vos el PRF lo adecuás según la imagen ecográfica, ¿sí? O sea, vos sabés cuál es la imagen de un PRF adecuado y en base a eso trabajás, Pablo. Es laborioso, pero bueno, en unos años esto va a cambiar. No sé si alguien más tiene una pregunta. Ya fui a Quito, sí. Bueno, gracias, Camila, una colega increíble de Brasil que no me agradece. Yo no hago clínica, Pablo, así que soy vieja escuela. Hago solamente diagnóstico por imágenes, así que Em, yo no te podría responder de medicación porque no es mi área. Yo de lo que no sé no hablo. Lo que sí te puedo decir es que en países como Argentina, que vamos de crisis en crisis en crisis en crisis en crisis en crisis, generalmente se utiliza copredogrel, ¡ay Dios! Clopidogrel y enoxaparina, y los que andan bien y los que no andan bien. Pero lo que sí creo que tienen que hablar con sus fisiatras y empezar a incorporar fisiatría, medicina china, un montón de cosas que sirven. Al menos eso es lo que comentan los colegas. Esperen, que tengo algunas preguntas. Tic, 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 tic. Acá, Jorge. En miembro inferior, hasta el eje, ¿hasta qué eje arterial hacen Doppler? ¿Solo hasta el ilíaco femoral? Es muy poco probable que si vos tenés una hipoperfusión de miembro puedas ver más allá de la genicular. Obviamente puedes buscar la tibial y demás. Pero si vos ya tenés un flujo tardus parvus o DAM en la femoral, ya está. Vas a la femoral para buscar si ese es si los signos que tiene este perrito o este gatito clínicos son por una estenosis crítica. O sea, ya con encontrar un flujo anormal en la femoral, de la femoral para abajo está todo el eje hipoperfundido. Así que básicamente tu estrategia, estos 5 puntos que yo les propongo, es para precisamente estadificar la enfermedad, ¿sí? Em, Pablo dice que le gusta meterse en todo, pero yo tengo 45 años, ya no puedo meterme en todo. Ranea su zapato, hace ecografías. Buenas noches. La angulación es directamente con el transductor para el Doppler color. Sí, hay que apoyar. Eso se llama un movimiento de aleteo o de cabeceo según la bibliografía. Y vos angulás. Todos los que hacemos ecografía vascular, los vasos los presentamos en diagonal. Clopidogrel es un antiagregante plaquetario, pero funciona. No hay que sedarlos para hacer este tipo. Acá, Tarina me dice, ¿qué pasa si el gato no es de fácil manejo y hay que sedarlo? Te cambian los espectrales y como ven los espectrales son importantes. Gato que no se puede tocar, no se puede hacer el estudio. A ver, vos, Caterina, si tenés un trombo, lo sedás, le haces la ecografía, ves el trombo, pero los espectrales y todo lo que es hemodinámico va a estar alterado. Lo puedes hacer, pero te digo, es una frustración muy grande. Pasamos de estenosis en Argentina, sí.
A ver, ¿qué más? El Doppler espectral también. ¿Necesita angulación? Sí. Sin ángulo vos no podés medir velocidades. Tenés que poner el ángulo paralelo a las paredes y tiene que ser menos de 60 grados. Enzo me pregunta qué equipos usaste para los videos Doppler que no mostraste. Yo tengo ahora un Esaote Panther. Ay, esperen que me... excelente, quiero más, muchas gracias. Te esperamos en el curso. Con gabapentina no hay estudios, así que no te puedo decir. Yo no trabajo con pacientes sedados, trabajo con los pacientes que se dejan evaluar, porque considero que si va a alterar el estudio y los alteran, ¿eh? Sofía nos cuenta, había un paciente Schnauzer con una posible oclusión de casi el 80% de aorta, según yo, con Cushing descompensado, con tratamiento intermitente, enfermedad renal crónica, cardiomopatía con insuficiencia mitral y triscupía. Y es increíble la utilidad y lo que uno puede aplicar para poder correlacionar todo con el ultrasonido. En casos donde hay una estenosis mayor al 80-90%, ¿qué pasos seguirías? ¿Tomografía, cirugía? Si yo ya tengo un diagnóstico ecográfico de una estenosis mayor al 80-90%, yo creo que la tomografía serviría si en el país donde estás hacen patología, hacen cirugías endovasculares. Y eso es cuando ya, yo te voy a dar mi opinión. Cuando vos con ecografía haces un diagnóstico de patología vascular, ya sea un shunt, lo que sea, la siguiente método complementario lo decide el clínico y el cirujano. Según qué van a hacer. No todos los pacientes, o sea, los libros, o sea, vos cuando ya tenés rabdomiólisis y demás, tenés un problema, un riesgo de reperfusión muy grande. A veces en humanos se amputa a veces. En veterinaria faltan consensos. Yo no tomo decisiones ni clínicas ni médicas porque yo soy ecografista y hago Doppler y no tengo la formación para tomar decisiones sobre pacientes, ¿sí? En perros, acordate, Sofi, que lo que vos ves es un trombo, no es un tromboémbolo. El uso de pregabalina no está estudiado en Doppler periférico porque nadie hace Doppler periférico. En caso de estenosis críticas, ¿hay posibilidad de mejoría con manejo farmacológico? Hay pacientes que responden muy bien y otros que no. Yo creo que hay que hacer un trabajo multidisciplinario. Pero creo que los mejores que les puedes preguntar son a los emergencistas, a los clínicos, a los cardiólogos. Alguien me pregunta el test cardíaco IDEX. Yo no manejo cardio. Me siento, a mí me sacan de lo mío. Mi mente es monotrópica. Yo hago Doppler, ecografía, leo clínica porque me ayuda un montón, pero no intervengo. Yo realmente creo que cuando uno hace esta especialidad tan compleja, al menos me toca a mí, que soy la que divulgador y formación, estoy solamente abocada a esto. Me parece una respuesta muy pobre, pero es lo que le estoy siendo súper sincera. Franco me pregunta, consulta, tuve un paciente felino con trombo en aorta, al lado del riñón izquierdo, muy mal pronóstico, paraplegia, hilio paralítico. ¿Qué probabilidades hay que sacarle del cuadro? Le hizo tratamiento con heparina y clopidogrel y no resultó, terminó en eutanasia. Vos tenés que pensar, Franco, que ahí tenés si vos tenés un trombo a la altura del riñón izquierdo, vas a tener hipoperfusión en músculos lumbares, tenés la arteria mesentérica caudal, las arterias circunflejas ilíacas, todo lo eje arterial de ahí para abajo está hipoperfundido, es muy difícil sacar. Ese es un caso quirúrgico y tenés que tener alguien y lo tenés que hacer enseguida. Y como dice Pablo, que tiene razón, que es lo que yo les venía diciendo, son pacientes con mal pronóstico, la mayoría, porque la mayoría tienen un problema más severo cardiológico. Y a veces la gente se entera, como en el caso de Chloe, que el paciente es cardiópata porque hizo el trombo. Pero acuérdense que no todos estos pacientes tienen origen cardiogénico, aunque la mayoría sí, que tienen que seguir buscando. El pronóstico es malo por la cardiopatía. Pero si vos le podés dar si pueden superar las isquemias, yo he tenido pacientes que la han superado, para mí se merecen una chance. Pero depende qué tipo de estenosis y cuál es. Si vos tenés una arteria femoral como la de Chloe, el pronóstico es muy malo. Pero no todos van a encontrar estas arterias femorales con ese flujo
Tardus, Parvus y Dam. A veces tienen un mucho mejor flujo y mejoran. Eh, ¡Ay! Alguien me encontró el paper que necesitaba. Lo voy a abrir. Gracias, Matías. Un genio. Gracias. Lo perdí. Matías me consiguió el paper. Gracias. Pacientes felinos con trombo tienen muy mal pronóstico. Sí, ahí lo dijo. Bueno. ¿Cuál sería el tiempo prudencial para monitorear? Yo creo que ahí hay una que tomar una decisión entre el cardiólogo y el intensivista según evolución clínica. Si el gato anda mal, no hay que volver a controlar. Si anda bien, yo les pido que vengan. Yo los que he visto que andan bien, que son la minoría, pero los hay, los veo a los 2 meses, al mes. O sea, lo voy manejando yo según la disponibilidad de gente ahí. Chicos, no hay cero consenso sobre esto. Me explico porque no está estudiado. Entonces, y yo les puedo decir lo que hacen en medicina humana, pero me parece que nosotros tenemos que empezar a proponer el Doppler y hacer un estándar nosotros sobre cuándo. En el consenso de ACEBIM que les mostré, dice cuándo hay que controlarlos de nuevo. Ellos creo que proponían a los 2 meses. No entendí bien. Gonzalo me dice que no expliqué bien, o sea, no se entendió bien lo del índice de pulsatilidad. Yo no hablé de índice de pulsatilidad, hablé de pulsatilidad. El índice de pulsatilidad es un índice que se calcula con el Doppler espectral haciendo una medición. La pulsatilidad es ver la relación entre la diástole y la sístole. ¿Sí? Esperen, que bajo esto. A ver acá. Esperen, lo voy a buscar acá. Supongamos que esto es el riñón y acá tengo la aorta. Esta es la arteria renal, ¿me explico? Ustedes tienen que saber que estoy dibujando con un trackball, ¿no? Así que supongamos que acá tengo una oclusión. Yo hago el Doppler en el sector 1, ¿se acuerdan? 1, acá hago 2, 3, 4 y acá en la femoral hago la medición 5. En vez de tener un flujo así, arterial, voy a tener un flujo de alta pulsatilidad. Cada vez va a tener menos diástole. Te lo estoy para, voy a hacerlo mejor. Perdonen. Dibujé muy mal. Vamos de nuevo. Tin, tin, tin. Tengo un mouse esos ergonómicos que tienen una bolita al costado. Me hago la. Bueno, tuve con por el. Entonces, discúlpenme. Suponete que en una aorta vos tenés normalmente este flujo. ¿Sí? Si hay una estenosis, lo que te va a caer es esta velocidad, la diastólica. Vas a tener cada vez menos diástole. ¿Me explico? Hoy, bueno, cada vez dibujo peor. Tengo tableta digitalizadora para mi clase, Marla, pero no la voy a usar porque no quiero conectar más cosas. Entonces, lo que cambia es la pulsatilidad. Yo no estoy haciendo un índice, estoy diciendo que cuando hay una estenosis acá, el flujo diastólico va a ser cada vez más de menor velocidad. Eso es lo que te quería decir. Bueno, creo que nos excedimos con el tiempo, como siempre. Yo me excedo, pero porque quiero que lo entiendan. Así que bueno, trabajen de esto porque nuestros pacientes nos necesitan. Gracias a Veterinarios en Web. Gracias a todos. Y los esperamos el 13 de mayo que empezamos con nuestro posgrado. Sí, muchas, 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 muchas gracias y me alegro de corazón que les haya gustado tanto este tema. Ah, esperen, no se vayan del chat porque lo prometido es deuda. Esperen que les anoto el libro que me pidieron, ¿sí? Esperen, un segundo, que ya estoy, ya estoy, ya estoy. Ahí voy, ¿eh? Este es el libro que me pidieron. Bueno, gracias a todos por quedarse en esta clase. Y bueno, me alegro que les haya gustado. Iba a durar 40 minutos, pero claramente no duró 40 minutos porque el tema es muy lindo y los ecografistas somos así de intensos. Así que bueno, gracias. Gracias a Loren, que nos conocimos en Bucaramanga hace unos años. Gracias a todos.
Ay, se perdió cuál es el libro, ahí va de nuevo. Ah, porque te lo puse a vos, moderador. Voy a ponerlo a todos. Acá está. Chicos, tengo más de 40 y son las 11 de la noche, así que ténganme paciencia. Ah, Leandro Basalta, sí. Bueno, si pueden, compren libros, porque es más interesante. Si ustedes ven mi casa, es un libro, perros, libros y niños. Es lo único que hay. Bueno, gracias. Voy a dejar de decir pavadas. Después queda grabado. Bueno, muchas gracias, doctora, por su participación. Les recuerdo a todos los asistentes que a partir de mañana podrán encontrar la grabación del encuentro en el campus virtual. Además, estos contenidos y muchos más serán abordados en el posgrado universitario online de ecografía avanzada, el cual inicia el martes 13 de mayo, con la dirección de la doctora Estela Molina. Para más información pueden escribir al número que voy a dejar en el chat. A ver, ahí va. Y bueno, por último, al salir de la sala les aparecerá una mini encuesta de Zoom sobre el encuentro. Valoramos mucho sus comentarios y agradecemos si pueden tomarse unos minutos para responder. Una vez más, muchas gracias a Puna Pro Plan, el sponsor exclusivo del portal, y también a Skenda, nuestro aliado en difusión, y a todos los asistentes. Nuevamente, muchas gracias, doctora, y que tengan todos y todas muy buenas noches. Y respondan la encuesta que es para mejorar. Y los vemos el 13 de mayo. En la clase inicial los esperamos a todos. Y gracias a mi moderador que se quedó acá viendo cómo los gatos no caminan bien. Vean que estuvo buena la clase, doc. Bueno, hasta Chao, luego. cuídense mucho.